En pleno siglo XVIII, un rey llega a España desde Italia con una idea entre ceja y ceja, un plan de lo más ambicioso, modernizar de arriba abajo todo el imperio español. Su nombre era Carlos III, y su reinado, bueno, pues iba a transformar España para siempre. Hoy vamos a ver cómo lo consiguió. Para hacernos una idea del impacto que tuvo Carlos III, lo mejor es empezar por su apodo más famoso, el mejor alcalde de Madrid. Y ojo, que esto no es un simple halago, ¿eh? Esta frase resume la transformación más visible y probablemente más duradera de todo su reinado. Es que el cambio fue brutal. Cuando él llegó, Madrid era básicamente una villa, con un aire todavía medieval. Calles sucias, malolientes, totalmente a oscuras por la noche. Unas décadas después, se había convertido en una capital europea que podía competir sin complejos con París o Viena. El antes y el después es sencillamente de no creérselo. Vale, vamos a profundizar un poco en esto. ¿Cómo se ganó exactamente ese título? Porque no fue solo por construir un par de edificios bonitos, no. Detrás había todo un plan integral para sanear y embellecer la ciudad. Los cimientos de este nuevo Madrid fueron tanto prácticos como monumentales. Por un lado, algo tan básico como ordenar que se pavimentaran las calles, instalar miles de farolas de aceite y construir una red de saneamiento. Y por otro, pues darle a la ciudad un rostro nuevo con íconos que hoy son mundialmente famosos. La Puerta de Alcalá, las fuentes de Cibeles y Néptuno y ese edificio majestuoso que, curiosamente, él no pensó como un museo de arte, sino como un gabinete de ciencias naturales. Pero todas estas obras no eran solo por estética, ni mucho menos. Respondían a una filosofía muy concreta que marcó todo su reinado. Así que pasemos del constructor al pensador, al rey que gobernó con la bandera de la razón. Un detalle que es absolutamente crucial para entender a Carlos III es que no llegó al trono español siendo un novato, para nada. Cuando lo coronaron en 1759 ya llevaba, atención, un cuarto de siglo gobernando en Italia, primero como duque de Parma y luego como rey de Nápoles. Fue allí, en Italia, donde empezó a probar todas esas ideas reformistas que luego aplicaría a escala masiva en todo el imperio español. Su forma de gobernar es de hecho el ejemplo perfecto de lo que se conoce como despotismo ilustrado. La idea es fascinante. Era un monarca con poder absoluto, sí, pero que usaba ese poder para aplicar las ideas de la Ilustración, la ciencia, la razón, el progreso, con el objetivo final de mejorar el país. Y este lema lo resume todo a la perfección. No solo la esencia, sino también la gran contradicción de su proyecto. O sea, las reformas se hacían en teoría para beneficiar a la gente, para modernizar la agricultura, la economía, la sociedad. Pero ¿qué pasaba? Que a esa misma gente nadie le preguntaba su opinión. Era un progreso impuesto desde arriba. Bueno, y ahora llegamos a uno de los aspectos más alucinantes y ambiciosos de su reinado. Porque Carlos III no solo quería modernizar la península, su idea era convertir el gigantesco imperio español en un laboratorio científico a escala global. Pero cuidado, estas no eran las típicas expediciones de conquista de siglos anteriores. Los objetivos eran radicalmente diferentes. Había un fin económico, claro, hacer un inventario de toda la riqueza natural de América. También uno estratégico, cartografiar el imperio para defenderlo mejor. Y por supuesto uno de prestigio, colocar a España en la vanguardia de la ciencia mundial, compitiendo con Francia y Gran Bretaña. La escala de estas misiones fue colosal. Pensemos en esto un momento. La expedición a Perú y Chile duró 11 años. En la actual Colombia, la de Mutis, produjo miles y miles de láminas botánicas de una belleza y una precisión que quitan el hipo. Y la expedición Malaspina, bueno, es que esa fue una de las más grandes de la historia, un viaje épico que recorrió el imperio de punta a punta. El resultado de todo esto fue abrumador. El conocimiento científico global dio un salto de gigante. Estamos hablando de miles de nuevas especies de plantas y animales, catalogadas por primera vez para la ciencia. Un legado que a día de hoy sigue muy presente en la botánica y la zoología. Y claro, para procesar toda esa avalancha de conocimiento que llegaba de América, Carlos III convirtió a Madrid en un auténtico centro neurálgico de la ciencia. Fundó el Real Jardín Botánico para aclimatar todas esas plantas nuevas, el Gabinete de Historia Natural para guardar las colecciones y el Real Observatorio para avanzar en astronomía y navegación. Pero no todo fue un camino de rosas y reformas tranquilas. Y aquí es donde volvemos a esa gran contradicción de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Porque ese modelo de progreso impuesto desde arriba estaba a punto de chocar de frente con la realidad, provocando la crisis más gorda de todo su reinado. La chispa que lo encendió todo fue una mezcla de factores. Por un lado, el hambre, por la subida del precio del pan. Y por otro, una medida que hoy nos puede parecer una tontería, pero que fue muy simbólica, la prohibición de las capas largas y los sombreros anchos, porque se consideraba que ayudaban a los delincuentes. El resultado, un estallido social que sacudió los cimientos del poder. La revuelta se consiguió sofocar, sí,
Pero el rey y sus ministros necesitaban encontrar un culpable. La pregunta que resonaba en la corte era clara. ¿Quién había estado realmente detrás de todo esto? ¿Quién había movido los hilos? Y la respuesta fue política. Se señaló directamente a la Compañía de Jesús. Los jesuitas, que eran una orden con un poder y una influencia enormes, fueron acusados de organizar el motín. Carlos III aprovechó la crisis para expulsarlos de todo el imperio y, de paso, consolidar el poder de la corona frente a cualquier otra institución. Y con esto llegamos al final. Vamos a evaluar el impacto a largo plazo de su reinado. ¿Qué nos queda hoy de todo aquel impulso reformista? Pues queda muchísimo, y en cosas muy del día a día. La bandera y el himno de España, por ejemplo, se consolidaron bajo su reinado. Instituciones como la Lotería Nacional o el Banco de España, que tiene su origen en el Banco de San Carlos que él fundó, su proyecto modernizador en definitiva sentó las bases de muchas de las estructuras del Estado que tenemos hoy. Y en política exterior fue un estratega muy pragmático. Su gran obsesión fue siempre contrarrestar el poder de Gran Bretaña. Para conseguirlo se alió con Francia y en una jugada maestra apoyó de forma decisiva la independencia de los Estados Unidos, lo que le permitió recuperar territorios tan estratégicos como Florida y Menorca. Pero el tiempo, en la historia, lo es todo, y el momento de su muerte no pudo ser más crucial. Carlos III muere en 1788 y justo un año después, en 1789, el mundo cambia para siempre. Estalla la Revolución Francesa. Su sucesor, Carlos IV, y toda la corte española entraron en pánico. El miedo a que esas ideas revolucionarias se contagiaran hizo que gran parte de aquel valiente proyecto reformista se paralizara en seco. En resumen, su reinado fue un momento absolutamente decisivo, un intento audaz y en gran parte exitoso de modernizar un imperio a través de la razón y de la ciencia, un proyecto que sin embargo se vio bruscamente interrumpido por ese huracán revolucionario que transformó Europa por completo. Y esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Si ese impulso reformista de Carlos III no se hubiera frenado en seco por el miedo a la revolución, ¿qué camino tan diferente podría haber tomado la historia de España? Una pregunta que queda en el aire, sobre un legado que, desde luego, sigue resonando hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo análisis.